Bienvenido a Teletella, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a desgranarlo todo sobre la plancha, uno de los movimientos más bestiales que existen de tensión en el mundo, de la gimnasia o de la calistenia, como queramos verlo. Este es el primer vídeo de dos vídeos que vamos a hacer en el que vamos a desgranarlo todo. Yo no he visto nada similar en YouTube y tampoco en internet. Sí que es cierto que hay algunos vídeos que hablan de la biomecánica y cosas así de la plancha y están muy bien, pero en este vídeo mi intención es que no quede ningún tipo de duda acerca de este movimiento. Este vídeo lo estamos haciendo gracias a Edwin, porque me escribió un comentario en otro vídeo en el que me planteaba algunas dudas sobre la plancha y me vino la idea de hacer este vídeo. Así que si estamos viendo todo esto, si de hecho este pedazo de esquema que ya vais a ver que me he tirado 5 días a full metiéndole, si estamos viendo este vídeo es gracias a él, así que si quieres que hablemos de algún otro tema, me gustaría que me lo dejes en los comentarios. Si tienes alguna duda, alguna cuestión que te gustaría profundizar en, como vamos a hacer en este vídeo, pues me gustaría que la hagas. Este comentario me lo puso en otro vídeo en el que hablamos de la plancha sobre la participación del dorsal en la plancha. Después de estos dos vídeos que vas a ver, espero, si he hecho bien mi trabajo, espero que entiendas todavía mejor por qué lo que digo en ese vídeo es así. Aunque te pueda adelantar ya que el dorsal ancho no es un músculo que motoriza la plancha, aunque te lo adelanto ya, en ese vídeo te explico los porqués esto sucede, así que de todas formas, aunque ya sepas la respuesta, si quieres profundizar sería muy interesante que lo hagas porque ahí tienes el vídeo, ¿no? Como os he dicho, este es el primer vídeo de dos. Vamos a ver los índices para que sepáis qué es lo que vamos a ver. En este primer vídeo vamos a hacer una pequeña introducción al marco teórico de los dos vídeos y vamos a empezar por el gesto técnico, vamos a seguir por la anatomía de la plancha, la activación muscular de la plancha y por último vamos a ver un vídeo y vamos a comprobar empíricamente que lo que vamos a decir en este vídeo es cierto. Y el segundo vídeo, he puesto un asterisco porque todavía no he hecho el esquema, aunque lo tengo medio empezado, pero no sé si lo acabaré publicando, ahora os diré por qué. Y el índice del segundo vídeo sería, vamos a hablar sobre la palanca de la plancha, vamos a hablar sobre la cinética de la plancha, es decir, sobre las fuerzas que hay dentro de la plancha, sobre la implicación del centro de gravedad en el movimiento y como último os voy a regalar un extra, un consejo de rendimiento deportivo para la plancha, desde una perspectiva biomecánica. ¿Por qué tiene un asterisco este vídeo? Y es por lo siguiente, y es que si este vídeo no tiene repercusión, no tiene apoyo, no tiene comentarios, no tiene likes, no lo compartís, este segundo vídeo no lo voy a hacer porque no tiene ningún sentido. Le he metido muchas horas a este esquema que vamos a ver ahora, es muy grande y tiene mucha chicha dentro. Yo este conocimiento ya lo tengo, yo no tengo que compartirlo, yo lo comparto para vosotros. Si no tiene apoyo el vídeo, no tiene ningún sentido que lo haga. Yo no te voy a enseñar a cómo entrenar la plancha, al menos en estos dos vídeos que vamos a hacer. No te voy a enseñar a cómo entrenarla, te voy a enseñar los fundamentos del movimiento, para que tú sepas entrenarla. ¿Por qué digo esto? Pues porque esto es atletella, y en atletella lo que queremos es que tú seas tu propio entrenador, es que tú seas capaz de entrenarte a ti mismo como si fueses un entrenador de alto nivel, es decir, que tú seas capaz de entrenarte como yo te entrenaría, pero sin que yo te tenga que entrenar. Esa es la idea de atletella. Por lo tanto, tienes que conocer lo que un entrenador de alto rendimiento entendería, para que tú seas capaz de llevarte de la misma forma. Claro, que te puedes preguntar, entonces, ¿cómo la tengo que entrenar? Pues eso son cosas que veremos poco a poco en la comunidad, en Atletella, así que por eso te aconsejo que te suscribas. Por ejemplo, hablaremos antes o después sobre el entrenamiento por patrones. Si sabes cómo entrenar por patrones, sabes cómo entrenar cualquier otro movimiento, porque vas a entender cuáles son los patrones de cada movimiento, tú vas a ver el movimiento, lo vas a poder ver, lo vas a analizar y vas a decir, vale, pues estos son sus patrones, voy a entrenarlo por patrones. Es decir, el contenido que vamos a explicar en Atletella te va a servir para entrenar cualquier otro movimiento. Estos dos vídeos van sobre la plancha, pero en realidad lo vas a poder aplicar al boxeo, a cualquier movimiento, a una sentadilla, a un press de banca, da igual. Porque al final los conocimientos fundamentales se aplican a todos los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos serían pues alguna disciplina, boxeo, muay thai, lo que sea, calistenia, gimnasio, culturismo, pero los conocimientos fundamentales son la base de todas las disciplinas. Y lo que estamos haciendo en Atletella es explicar estos conocimientos fundamentales para que tú lo puedas aplicar a cualquier otra disciplina. Hoy vamos a hablar de la plancha, pero mañana hablaremos del front, mañana hablaremos de lo que sea. No pasa nada. En otros vídeos hablaremos sobre el entrenamiento por disociación. Y así suma y sigue. ¿Qué pasa?
Pues que, como sabéis, esto es Atletella y existe un foro público. Entonces, algunos de los vídeos los publicaré gratis para YouTube, pero algunos otros vídeos solamente estarán disponibles para el foro público de Atletella, que el grupo es gratis. Es decir, el foro público de Atletella es la parte gratuita de la comunidad Atletella. Por lo tanto, yo ahí voy a publicar contenido para toda la gente de Atletella, del foro público. Por lo tanto, si quieres no perderte todo este contenido que vamos a compartir en Atletella, lo suyo sería que te metas a la comunidad. La comunidad no es gratis, no tiene ningún precio monetario, pero si quieres entrar, tienes que entrar para aportar y para ayudar a la gente. Es la parte gratis de Atletella, pero nos tenemos que ayudar entre todos para todos aprender, para seguir progresando, desarrollo personal, emprendimiento y entrenamiento. Te dejaré el primer link en la descripción para que entres. Vamos a la introducción del vídeo. Y vamos a por la chicha. La biomecánica no se entiende sin el movimiento y el movimiento no se explica sin la anatomía. Una gran frase, no hay mucho más que explicar. La biomecánica es el estudio de la mecánica anatómica. Es decir, la biomecánica estudia anatomía moviéndose. La anatomía tiene una mecánica de movimiento, pues la biomecánica se encarga de estudiar eso y es de lo que va a ir estos dos vídeos. Antes de empezar con la plancha, veis que aquí hay unas líneas que nos sacan hacia afuera y que no nos dejan seguir a la plancha, entonces os voy a plantear una pregunta, que es un poco para contextualizar un poco el marco en el que estamos, y ¿es útil conocer la biomecánica de un movimiento? Yo te planteo esa pregunta, ¿es útil o no es útil? Pues es útil en algunos escenarios y no es útil en otros escenarios. ¿Por qué hay atletas de élite sin conocimiento fundamental? Es decir, ¿por qué Aritz Aduriz, que es un máquina rematando balones de cabeza, por qué Aduriz no tiene los conocimientos fundamentales de la anatomía del cuello cuando hace el gesto de rematar de cabeza? Él no tiene esos conocimientos, o que yo sepa. Da igual, es un ejemplo. Pero, en cambio, sí que es muy bueno rematando de cabeza. ¿Por qué hay algunos atletas de calistenia que tienen muy buenas planchas, pero en realidad no conocen lo que hay detrás? Pues, en realidad, por varios motivos. En realidad hay muchos, pero bueno, aquí he puesto dos. El primero es porque estos atletas de élite, en primer lugar, están guiados por entrenadores que sí tienen estos conocimientos fundamentales. Por lo tanto, a ellos les dicen todo lo que tienen que hacer y ellos solamente se dedican a ejecutar excelentemente los conocimientos técnicos. Hay que diferenciar los conocimientos fundamentales de los técnicos. No me voy a meter mucho en esto porque ya lo hablaremos en el canal, pero es diferente conocer la técnica del movimiento a conocer qué es lo que facilita esa técnica. Capacidad, habilidad. Para el que se viese el anterior vídeo del dilema de la habilidad, eso seguro que lo has entendido. Básicamente, estos atletas de élite simplemente se dedican a ejecutar bien el movimiento. El sistema nervioso ya se encarga de la coordinación por ti. No necesitas saber qué contraer ni por qué. Un ejemplo. Cuando haces una sentadilla, no contraes el cuádriceps y luego haces la sentadilla. Tú haces la sentadilla y el cuádriceps se contrae. Simplemente haces la sentadilla y el cuádriceps se contrae. El sistema nervioso se encarga de coordinar todo por ti. Tú solamente tienes que centrarte en hacer bien la técnica. Si no quieres saber todo lo que vamos a hablar en este vídeo, perfecto, tío. Simplemente dedícate a hacer bien la técnica. Pero son cosas complementarias, pues hacer bien la técnica y luego saber el porqué de las cosas. Y ahora vamos a ir a ello. Otro ejemplo, para que lo entendáis más fácilmente. Nosotros cuando comemos, nosotros simplemente pensamos en comer y en disfrutar de la comida, pero el sistema nervioso por dentro está coordinando todos los movimientos del tracto digestivo para mover el bolo alimenticio. Tú no estás pensando en voy a mover el esófago así y luego el intestino. Tú simplemente comes y el sistema nervioso, tu cerebro, ya se encarga de coordinar todo. No lo necesitas tú coordinar. Para los movimientos motrices, lo mismo. Pero, ¿cuándo sí que es importante? Lo he dicho en realidad, pero lo vamos a recordar. Si vas a planificar los entrenamientos, sí que es algo importante conocer los conocimientos fundamentales. ¿Por qué? Porque planificar los entrenamientos significa organizar los objetivos en contenidos. Y los contenidos de entrenamiento no los puedes organizar si no conoces el cuerpo, si no tienes los conocimientos fundamentales. Es lo que he dicho antes. Muchos atletas de élite no tienen los conocimientos fundamentales porque hay otra persona por encima que sí los tiene y les está diciendo todo lo que tienen que hacer. Pero en nuestro caso, yo por lo menos no tengo ninguno de estos entrenadores, de hecho yo soy ese entrenador. Nuestro objetivo en Atletella, lo repito, es que tú seas tu propio entrenador, que tú seas capaz de entrenarte a ti mismo. Necesitas estos conocimientos fundamentales para ser tu propio atleta. Me explico, ¿no? Es decir, yo me llevo a mí mismo los entrenamientos
y yo quiero que haya gente que sea capaz de llevarse a sí mismo los entrenamientos de la misma forma que lo hago yo. Pues para eso tenemos que conocer el cuerpo, para poder organizar los contenidos. Así que dicho esto, vamos ya con la plancha. Movimientos anatómicos de la plancha. 1. Flexión de hombro, es decir, levantar el brazo. 2. Antepulsión de hombro, es decir, llevar los hombros hacia adelante. Aquí tenemos al máquina de Warma Chinso, es decir, aquí tenemos llevar las escápulas hacia adelante. Eso es la antepulsión de hombro. No os preocupéis si no entendéis nada, lo vamos a ver todo en este vídeo. No os preocupéis porque lo vamos a desgranar todo. Y los últimos 2 movimientos anatómicos serían la rotación interna de pelvis o retroversión pélvica y 4, extensión de cadera. Los 2 últimos puntos no me voy a meter mucho en ellos porque son los más... no hay mucha chicha, es decir, una simple retroversión pélvica y una extensión de cadera, pero en cuanto al hombro sí que le vamos a meter bastante caña. De todas formas, estos son los movimientos anatómicos de la plancha. Visto así dices, joder, pues es fácil de analizar esto, ¿no? Pues ya vais a ver que no es tan fácil. Aún así lo vamos a intentar explicar para que lo podáis entender todos. El movimiento anatómico es un concepto teórico. Esto es importante entenderlo, ¿eh? Los movimientos anatómicos son conceptos teóricos. Es decir, en un plano imaginario perfecto son conceptos teóricos del movimiento de los segmentos corporales. Un segmento corporal es el brazo. El antebrazo son segmentos corporales, el torso es un segmento corporal, la cabeza, el cuello, segmentos corporales. Y esto simplemente, los movimientos anatómicos solamente reflejan movimientos teóricos de estos segmentos. Pero, ¿qué hay detrás de estos movimientos teóricos? Pues detrás de estos movimientos teóricos nos vamos a encontrar la realidad. A ver, es cierto que la teoría intenta explicar la realidad, pero claro, existen, por así decirlo, 2 formas de entender las cosas. Una es, digamos, teoría sólida, por así decirlo, es bueno, el movimiento anatómico, la plancha, pum, esto es la plancha. Y otra cosa es lo que está ocurriendo dentro de la articulación. Lo dicho, ¿qué hay detrás de cada movimiento anatómico? Pues hay palancas. Y las palancas lo empiezan a dificultar todo. Un movimiento anatómico es un concepto teórico y una palanca física es física, ley fundamental. O sea, hay cosas ahí sucediendo, ¿no? Un movimiento anatómico no nos habla de fuerzas, no nos habla de inercias, no nos habla de palancas, pero las palancas físicas sí que nos hablan de todo esto, y la plancha es precisamente esto. De hecho, todo el cuerpo son palancas. Lo vamos a matizar luego, pero todo el cuerpo son palancas. Una palanca es una máquina simple y fue primera vez descrita o teorizada, por así decirlo, por Arquímedes, que le tenemos aquí. Y él dijo que si le diesen una palanca y un punto de apoyo lo suficientemente grande, sería capaz de levantar el mundo. Si entendemos esto y sabemos que el cuerpo son todo palancas, y por intuición pura y dura, y llevamos tantos años, millones de años evolucionando, pues podemos probablemente afirmar que si el cuerpo son palancas es porque es más eficiente así, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo para que lo entendáis. Y fijaos cómo cambia un cuerpo, cómo cambia la biomecánica cuando simplemente le quitamos la rótula a una rodilla. Esto es una rodilla. Fémur, tibia, peroné y rótula. Patela, porque yo me lo estudié en inglés porque tuve que dibujar todo el cuerpo humano, desgranarlo, todos los huesos, bueno, patela. El cuádriceps se engancha a la rótula por aquí arriba, el cuádriceps se viene por aquí arriba, se inserta en la rótula y luego la rótula vuelve a insertarse a la tibia. Entonces cuando el cuádriceps se contrae, tira de la rótula y tira de la tibia al mismo tiempo. Pero claro, ¿qué pasaría si la rótula la quitásemos y si el cuádriceps se enganchase directamente a la tibia, como ocurre en el codo con el tríceps? Esto es algo que se hacía antes, se practicaba antes, no sé exactamente en qué patología se realizaba, pero sí que se realizaba esta operación en alguna patología de rodilla o no sé qué era, o tendinitis o alguna cosa así, se quitaba la rótula y se insertaba el cuádriceps directamente a la tibia. ¿Y qué pasaba? Pues que la gente a la que se le hacía esto, lo que le ocasionaba era una pérdida de fuerza de extensión de rodilla brutal. Es decir, una cosa es la fuerza que puede generar el músculo y otra cosa es lo que puede mover ese músculo con la fuerza que él contrae. Es decir, al quitar la patela, lo que pasaba era que la palanca era mucho menos eficiente. ¿Por qué? Porque al estar
al entrar el cuádriceps por aquí arriba, él tiene un ángulo de ataque muchísimo más eficiente para generar fuerza. Aunque el cuádriceps sea el mismo, la inserción va a cambiar cuánta fuerza puede aplicar ese cuádriceps. Por lo tanto, sabemos que las palancas es algo muy importante. Cuando hablamos de un concepto teórico como extensión de rodilla, eso está muy bien. Con patela o sin patela, ambas son extensiones de rodilla, pero la palanca física va a cambiar mucho si tenemos una rótula o no tenemos una rótula. Pues en la plancha ocurre lo mismo, y es a lo que voy. Detrás de las palancas están los torques. Esto es lo importante. Hemos entendido más o menos lo que es una palanca, más o menos. Esto ya lo profundizaremos mucho más en el siguiente vídeo, porque va sobre la biomecánica. Esto es simplemente... Es el primer vídeo y va sobre anatomía y sobre activación muscular de la plancha, pero esto lo tenemos que entender lo primero de todo, porque si no, los conceptos teóricos de anatomía no los vais a entender bien. Detrás de las palancas tenemos los torques. Un torque es un esfuerzo de torsión, traducido desde el inglés. El torque es básicamente la capacidad que tiene una fuerza. Aquí, por ejemplo, tenemos la capacidad que tiene una fuerza para generar rotación. Es decir, la capacidad que tiene una fuerza para generar fuerza de torque, fuerza de torsión sobre un eje. Aquí lo he puesto. La capacidad de una fuerza para producir o evitar la rotación de un objeto sobre un eje. Y en términos anatómicos, la fuerza de torque en las palancas orgánicas animales es la capacidad del músculo para producir o evitar rotación de un hueso sobre una articulación. Es decir, que nos podamos mover, que podamos articular nuestras articulaciones. Todos los músculos que articulan generan fuerzas de torque en el cuerpo. Todos. ¿Por qué he subrayado hueso? Pues porque hay algunos músculos que no se insertan a huesos. Pero el 90% de los músculos generan fuerzas de torque. ¿Por qué? Porque el 90% de los músculos, digo 90%, pero para que me entiendas que es la mayoría de los músculos, se insertan a huesos que articulan sobre articulaciones. Una articulación, codo, rodilla, cadera, hombro. ¿Me explico, no? La plancha es un gran torque. Aquí tenemos la plancha. Esto es una plancha y la plancha es un gran torque. Es un torque que se produce en el hombro. Entonces, esto está al mismo nivel de lo que hemos dicho antes de que los movimientos anatómicos son conceptos teóricos. Esto es otro concepto teórico. La plancha es un torque de hombro, de empuje. Una palanca de empuje de hombro. Aquí tenemos otro torque. Una fuerza que genera una fuerza de torsión. ¿Vale? Lo mismo ocurre aquí. Una fuerza, en esta dirección, una fuerza que genera una fuerza de torsión. Al igual que la plancha es un gran torque, los músculos y las articulaciones también lo son, lo que hemos visto. El torque de la plancha es el concepto teórico. El torque realmente de la articulación, lo que esté pasando ahí dentro en el hombro, eso ya es más anatomía y todo lo que estamos viendo en este vídeo. Por eso os quería explicar todo esto para que ahora entendáis estos conocimientos aplicados a la realidad, cómo nos queda. Aquí tenemos un bíceps, que por cierto, se involucra en la plancha, por lo tanto, va siendo interesante que lo vayamos entendiendo, aunque sea un ejemplo. Esto es un bíceps. Nosotros sabemos que el bíceps tiene, por así decirlo, 4 movimientos principales, 5, igual en algún otro caso 6 movimientos principales, bueno, no principales, sinergistas, otros 2, tiene 4 movimientos principales y podríamos llegar a decir que tiene 2 movimientos en los que puede ser un sinergista. Los 4 principales: flexión de hombro, abducción de hombro, supinación de antebrazo, es decir, este gesto, y flexión de codo. Esos son los 4 principales. Pero ¿qué pasa? Pues que estos 4 movimientos en realidad son fuerzas de torque. En la flexión de codo, por ejemplo, cuando hace este gesto, está generando un torque en el codo. Está generando una fuerza de torque en el codo. Entonces, es una fuerza rectilínea que genera una fuerza de torsión para que pueda articular. Entonces, todo el cuerpo es así. No me voy a meter mucho más en detalle, pero vaya, por ejemplo, la supinación. El bíceps se inserta en el radio, aquí, que lo estáis viendo, se inserta en el radio rotándolo. Entonces, cuando el bíceps se contrae, lo desenrolla y por eso supina el antebrazo, porque desenrolla el radio. En realidad está enrollado porque el radio gira, entra por aquí, entonces cuando se tira, lo desenrolla y es cuando supina el antebrazo.
todos los músculos son continuamente torques. Todas las palancas del cuerpo son torques. Si no, no serían palancas y tendríamos un problema, y es que seríamos como gusanos, ¿no? Por así decirlo. Antes de seguir hacia abajo, voy a abrir esta nota. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir bien al detalle y ya os digo que este vídeo quería que fuese muy, muy bueno. Todos los músculos que tienen puntos de apoyo generan fuerzas de torque. La gran mayoría del cuerpo, es decir, la gran mayoría de músculos generan fuerzas de torque porque tienen un punto de apoyo, que es decir, la articulación, el codo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que algunos pocos músculos en el cuerpo no generan fuerzas de torque. Por ejemplo, los esfínteres o los músculos que realizan los movimientos peristálticos del sistema digestivo, del tracto digestivo. Estos músculos no tienen punto de apoyo, no tienen una palanca, simplemente un esfínter se cierra, se contrae y se cierra, pero no tiene una palanca sobre la que articula. Simplemente es una nota para que lo sepamos, que no todos los músculos generan fuerzas de torque, pero el 99% sí. Y me gustaría, si he hecho bien la exposición, me gustaría que dejes en comentarios si has entendido el porqué, para saber yo si en el siguiente vídeo tengo que explicar esto mejor o no. Me gustaría que me respondas el por qué los esfínteres no generan fuerzas de torque. Yo creo que lo he explicado y lo pone en la propia nota. En el macro, los segmentos, y en el micro, los músculos y articulaciones, son palancas. En el macro, los segmentos, es decir, si yo flexiono el hombro en la plancha, esto es un segmento, el brazo y el antebrazo, segmento. Esto es una palanca, palanca del hombro. Pero dentro del hombro tengo una serie de músculos y cada uno de esos músculos también es una palanca. Por lo tanto, en el macro tenemos la palanca de la plancha, que es lo que os he puesto aquí, la palanca de la plancha, pero cuando vamos y abrimos la palanca del hombro, vamos a encontrar un montón de otras palancas. Vamos a encontrar que cada músculo que articule, que motorice la plancha, va a ser una palanca en sí misma. Tenemos que la plancha es un conjunto de palancas. La plancha, que es una palanca, es al mismo tiempo un conjunto de palancas, porque cada músculo va a tener sus propios torques. Sistema de sistemas y sistema. Cada músculo es un sistema y los grupos musculares son grupos de músculos, por lo tanto, grupo de sistemas. Sistema de sistemas. En el movimiento anatómico no ves las fuerzas de torque, pero están ahí, lo que he dicho. En la flexión de hombro tú no ves los torques de cada músculo, pero eso no quiere decir que no estén ahí. La pregunta es, ¿qué fuerzas de torque hay en la plancha? De esto va el vídeo, chavales. Aquí vemos una de las primeras fotografías de... Me voy a tirar un triple, creo que la foto es de 1918. Creo que es de 1918 y es de las primeras planchas que fueron fotografiadas, si no me equivoco. Como bien sabéis, la plancha es un elemento isométrico, es un movimiento isométrico, por lo tanto no hay movimiento, no cambian los ángulos de las articulaciones, pero eso no quiere decir que no haya gesto técnico, que es diferente. Hay gesto técnico porque hay activación muscular, pero no hay movimiento porque es isométrico. Eso se entiende perfectamente. Lo que no quiere decir que no haya estructuras sosteniendo las fuerzas del gesto técnico. La pregunta es, ¿cuál es el gesto técnico? Porque hemos dicho cuáles son los movimientos anatómicos, cuáles son los movimientos teóricos, pero no hemos dicho cuál es el gesto técnico. El gesto técnico no son los movimientos anatómicos. No. Te pregunto, la flexión de hombro, la flexión de hombro, si hemos dicho que son todo torques, ¿hay algún músculo que haga una pura flexión de hombro? Igual alguno, Igual alguno, pero me cuesta encontrarlo y le he dado muchas vueltas. Es decir, hay muy pocos músculos, o mejor dicho, hay muy pocas fibras que motoricen la articulación en la misma dirección en la que se mueve el movimiento. Es decir, ¿cuántos músculos hay que generen un movimiento de flexión de hombro así? Es decir, que la fibra vaya paralela a este movimiento. Es que prácticamente no lo hay. Igual alguna fibra de algún músculo la hay, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el deltoides, aunque sea flexor de hombro, el deltoides, como se inserta así, va a ser un rotador externo. Por lo tanto, la fuerza que está haciendo el deltoides es de torque externo de articulación. Es una flexión, pero tiende a rotarlo hacia afuera. Por lo tanto, es una flexión de torque externo. Lo repito, una cosa es el movimiento anatómico teórico y otra cosa es el gesto técnico. Aquí lo tenemos.
Este es el gesto técnico de la plancha. La plancha es un patrón de empuje vertical, es decir, como es un patrón de empuje vertical, quiere decir que el resto de patrones de empuje vertical, por ejemplo, un fondo, va a tener un patrón de activación similar, o un press de banca que se realice verticalmente. Todos los patrones de empuje verticales van a tender a tener una activación similar. Y la plancha es un empuje vertical, lo que pasa es que estamos de cara al suelo y eso va a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, los fondos, aunque sean un empuje vertical, es decir, el húmero va hacia arriba, va en esta dirección, si no bloqueas el codo aquí, el húmero seguiría este gesto, igual que en la plancha. Lo que pasa es que en la plancha lo tenemos bloqueado. Es un empuje vertical también en el fondo. Lo que pasa es que como estamos de pies, el dorsal se va a activar para aducir el hombro, pero en la plancha no se va a activar. Es diferente. Una cosa es el patrón de movimiento y otra cosa es la posición relativa entera de todo el cuerpo. Tenemos, por un lado, el movimiento anatómico y por otro lado, el gesto técnico real, teniendo en cuenta los torques que hay dentro de la articulación. Como sabemos que es un empuje vertical y no es un empuje horizontal, es un empuje vertical. Un empuje horizontal sería esto. Un empuje horizontal es diferente a un empuje hacia arriba, un empuje hacia adelante, ¿vale? Es que en realidad esto no es una flexión, en realidad esto es una aducción horizontal, pero también se le llama flexión. Yo os lo voy poniendo todo para que entendáis que en función de cómo le llamemos, porque lo vais a escuchar en diferentes sitios. Si tú entiendes cómo funciona el cuerpo, vas a entender todo lo que te diga todo el mundo. Y le vas a poder decir, eso no es así, tío, esto es así. Y esto no se llama así, esto se llama así. En realidad la flexión de hombro siempre es un patrón vertical. Lo que la gente llama flexión de hombro, esto no es una flexión de hombro, esto es una aducción horizontal. Ya está. O una flexión horizontal, si nos ponemos muy tal. ¿Por qué digo esto? Porque la flexión de hombro siempre es un patrón de rotación externa. La flexión de hombro siempre es un torque externo de hombro, es decir, la flexión de hombro siempre va a venir acompañada con una rotación externa de hombro. ¿Por qué? Porque anatómicamente funcionamos así. Intenta flexionar el hombro, es decir, llevar el hombro hacia arriba, por ejemplo, intentando rotarlo hacia adentro. El hombro, no la mano, el hombro, inténtalo. No lo voy a hacer porque me voy a sacar el hombro. La flexión de hombro siempre viene con una rotación externa de hombro. Esto es súper importante en la plancha. Y es lo contrario al front lever. El front es una extensión de rotación interna. Antepulsión con torque externo, es decir, es una protracción, pero en realidad se está dando un campaneo externo. Es decir, lo tenemos por aquí, lo hemos visto antes. Es una protracción, hay una protracción, pero al mismo tiempo hay una fuerza de campaneo externo. Y otra cosa importante, esto es un elemento isométrico, pero no quiere decir que no haya unas fuerzas que estén direccionando la escápula en ese gesto, que lo decían en el vídeo del dorsal y tal. Una cosa es que yo esté movido, o sea, que yo esté quieto, que esté quieto, y otra cosa es que no haya músculos apretando ese gesto. Si nosotros si hiciésemos un press, lo que va a ocurrir es que hay una protracción, lo que va a ocurrir es que hay una flexión con rotación externa, y lo que va a ocurrir es que la escápula se va a campanear externamente o se va a rotar externamente. Eso es lo que va a pasar con las escápulas. Por lo tanto, tenemos que de húmero es una flexión con rotación externa, de escápula tenemos que es una antepulsión con rotación externa, campaneo externo, y luego a nivel de pelvis tenemos que es lo mismo, esto va a quedar fijo todo el rato, que es una retroversión pélvica, es decir, es una fuerza de rotación interna, de torque interno de pelvis, y al mismo tiempo es una extensión de cadera de torque externo. La extensión de cadera sobre todo va a ser predominantemente de torque externo. ¿Qué estructuras motorizan y soportan este gesto técnico? Motorizar significa las estructuras activas y soportar significa estructura pasiva. Las estructuras activas son los músculos y las estructuras pasivas son los huesos, tendones y ligamentos. Hay un cuarto tejido que es la fascia, que no voy a decir nada sobre ella, pero la fascia es una movida muy extraña y hay que investigarla mucho más y no voy a profundizar ahora, pero aquí faltaría la fascia. Está habiendo ruido y no me está haciendo mucha gracia. Todo ocurre en el hombro. Todo lo que estamos hablando ocurre en el hombro realmente. Por lo tanto, vamos a profundizar en lo que ocurre en el hombro, a nivel anatómico y a nivel de activación muscular, porque es lo importante. Anatomía. Importante del hombro es que el hombro es una región anatómica. Y es la región anatómica que,
junta el brazo con el torso. Tenemos que entender que el hombro no es nada como tal. O sea, si yo digo activar el hombro no significa nada. Hipertrofiar el hombro, a mí háblame en un idioma que entienda y específico. A mí si me dices deltoides, sé lo que es el deltoides. Si me dices lo que es el pectoral, sé lo que es el pectoral. Si me dices lo que es el serrato, sé lo que es el serrato. Si me dices lo que es flexión horizontal, sé lo que es una flexión horizontal. Pero si me hablas de activar el hombro, yo no sé qué cojones me estás hablando. El hombro es una región anatómica, es como decir espacio interestelar, no significa nada, es simplemente una muñeca. Vale, entrenamiento de muñeca, sí, pero extensores, flexores, aductores, ¿de qué estamos hablando? Segmento corporal, antebrazo, lo tenemos aquí. Tenemos el siguiente segmento corporal, el brazo. Tenemos el siguiente segmento corporal, el torso, y la región anatómica que une el segmento corporal del brazo con el segmento corporal del torso se llama hombro. Es una región anatómica. Por lo tanto, hablar de flexión de hombro a nivel teórico se entiende, es un shortcut, es como un atajo para entendernos todos a lo que nos referimos, pero a nivel biomecánico la flexión de hombro va a ser complicado analizarlo si lo llamamos flexión de hombro. Me explico, ¿no? Tenemos que saber qué es realmente el hombro, y ahora vamos a ver y saber qué articulaciones hay dentro del hombro. Lo vamos a ver ahora. Los movimientos corporales aparecen gracias a las articulaciones. El hombro no es ninguna articulación, es una región anatómica. El hombro es la región anatómica que conecta el brazo con el torso. Lo acabamos de explicar. Disección de la región anatómica del hombro. Vamos a encontrar huesos y vamos a encontrar articulaciones. Es decir, vamos a encontrar huesos y vamos a encontrar articulaciones de huesos que se articulan entre sí. Y vamos a encontrar también más cosillas, pero de momento vamos a quedarnos aquí porque va a ser lo importante. A nivel de huesos tenemos, sé que hay ruido aquí, voy a aplicar mi mente atleteica y mi filosofía estoica y voy a intentar centrarme en lo que puedo controlar, que es esto, pero me están entrando ganas de matar a alguien. En el hombro vamos a encontrar sobre todo unos huesos muy claros que son la escápula, que todo el mundo habla pero nadie entiende, escápula, húmero, clavícula y caja torácica, en el que el hueso más importante que vamos a destacar va a ser el esternón. Pero las costillas también van a ser importantes para el serrato, todo esto. Bueno, la plancha ocurre en estos tres huesos. Obviamente vas a decir, no, pero la pelvis también se mueve. La plancha ocurre en el hombro y ocurre en estos tres huesos. Evidentemente, los dedos del pie también se van a activar porque los vamos a puntear, pero no me voy a parar a explicar también eso porque la chicha no está ahí. Y de las articulaciones, es decir, de las articulaciones que se generan de todos estos huesos, vamos a señalar dos. Estas son las articulaciones que vamos a encontrar en el hombro. Por un lado, bueno, aquí vemos los huesos perfectamente, húmero, escápula. Esta es la espina de la escápula que viene por aquí atrás y es el mismo hueso, lo que pasa que en 3 dimensiones. Y luego tenemos la clavícula. Entre estos tres huesos vamos a encontrar estas articulaciones. Vamos a encontrar en primer lugar la articulación glenohumeral, la articulación que articula el húmero con la escápula. Aquí, esto. Esto se llama la fosa glenoidea y es muy pequeña y es por lo que hay muchas personas a las que se les luxa el hombro. Es decir, en la cadera, por ejemplo, en el fémur y en la pelvis tenemos otra fosa donde se también articula porque tiene los mismos movimientos, es una cabeza que rota dentro. Pero ¿qué pasa? Que en la cadera es mucho más grande y por eso no hay tantas luxaciones de cadera. Una luxación de cadera eso es bestial. Pero en el hombro es más fácil porque esta fosa es más pequeñita. Por eso es muy importante fortalecer esta zona a nivel muscular, sobre todo para la plancha y entendiendo lo que estamos explicando en este vídeo. Otra articulación que vamos a encontrar, acromio clavicular, ¿vale? Acromion y clavícula. Acromion es esta parte de la escápula y clavícula, pues bueno. Otra articulación que vamos a encontrar va a ser la clavícula con el esternón. Articulación esternoclavicular. Es una articulación que no se mueve mucho, pero es muy importante. Aunque no tenga gran movimiento, no tiene, digamos, un rango de movimiento, pero es una articulación muy importante y cualquier persona que ya tiene un esguince aquí, o que se haya roto la clavícula, sabe lo importante que es la clavícula. Y hay que tener mucho cuidado con ella. Bueno, no me voy a meter en esto ahora, ya lo iremos hablando. Y hay otras dos articulaciones que se llaman articulaciones falsas, que es porque no es realmente una conexión de huesos, existe todo el tejido articular que solemos conocer, la cápsula articular, pero sí que tenemos, digamos, unos espacios entre huesos que generan movimientos y por lo tanto se llama articulación falsa. En este caso vamos a tener la articulación subacromial, que por aquí pasan muchos músculos y muchas cosas, y luego vamos a tener la articulación escapulotorácica. Vamos a decir que esta articulación escapulotorácica es la articulación que articula
todo el complejo escapular con el brazo, porque ya estamos viendo aquí que el húmero, o sea, esto ya es el brazo, entonces vamos a decir que el brazo está conectado a la escápula, por lo tanto, todos los movimientos que partan de aquí va a mover el brazo. Por eso es importante entenderla. Y de todas estas articulaciones vamos a señalar sobre todo dos. Vamos a señalar la articulación glenohumeral, es decir, esta, y vamos a señalar la articulación escápulo-torácica, esta, una articulación de verdad y una articulación falsa, que en realidad de falsa no tiene nada, ya vais a ver que es súper importante esta articulación. La existencia de la escápula es una de las cosas que le dan al ser humano tanta diversidad de movimiento. Ya no solo las manos, es que las manos las podemos poner como queramos, entonces nuestras manos nos dan una amplitud y una diversidad motora que es alucinante, y es gracias a que la escápula se mueve libremente. No está libremente del todo porque sí que hay una articulación ahí dura, pero en realidad la escápula tiene bastante rango de movimiento que, sumado a la articulación del glenohumeral, que es la otra que hemos señalado, más sumado a lo que podemos hacer con las manos, nos da una diversidad motora que es alucinante, y es uno de los secretos, por así decirlo, del ser humano, que ha sido capaz de desarrollar las manos en los brazos. ¿Qué movimientos nos da esto? La articulación glenohumeral tiene flexión y extensión, y tiene rotación interna-externa, y tiene aducción y abducción. La plancha, a nivel de glenohumeral, es decir, a nivel de esta articulación, lo que va a ocurrir en la plancha es una flexión y una rotación externa. No es una abducción y no es una aducción horizontal. Y a nivel escapulotorácico, a nivel de complejo escapular y tórax, lo que va a ocurrir es una elevación de escapular, va a ocurrir una protracción escapular y va a ocurrir al mismo tiempo un campaneo externo, una rotación externa de escápulas. Una vez entendido esto, vamos a pasar con la activación de los músculos. ¿Qué músculos motorizan la plancha? Hemos visto que la plancha es un movimiento de flexión de hombro, es un movimiento de rotación externa, de torque externo, porque la flexión de hombro siempre viene con torque externo, por lo tanto los rotadores externos se van a activar. Hemos visto también que es un movimiento de antepulsión. Fijaos las horas que le he metido y sigue teniendo alguna errata, es que al final nunca me pongo a grabar el vídeo, me quedaría otra semana más puliendo todo. Y es también un movimiento de campaneo externo, que lo acabamos de ver. Y por último he puesto algunos otros músculos que no son el gesto técnico de la plancha, pero que se van a activar como sinergistas o como estabilizadores, como por ejemplo el tríceps. Y después de esto vamos a ver un vídeo de Valentín, vamos a analizar los músculos y vamos a comprobar que todo lo que estoy diciendo se ve reflejado en los vídeos y es una verdad empírica, porque no tengo aparatos para medir la electromiografía del serrato para decirte que se activa, pero lo toco y veo que se activan. Flexores de la plancha. ¿Qué músculos que flexionan el hombro se van a activar? Pues se va a activar en primer lugar el deltoides, la porción medial y anterior, es decir, la parte de delante y la parte del lado, eso está clarísimo. Otro flexor de hombro, pues vamos a tener el bíceps braquial. Otro flexor de hombro va a ser el pectoral. Esto es uno de los motivos, o sea, esto es un rotador interno, pero hemos dicho que el movimiento de plancha es un movimiento de rotación externa, por lo tanto puedes decir, ¿y por qué el pectoral se activa? Pues porque flexiona y puede cancelar algunas fuerzas de rotación interna con algunas fuerzas de rotación externa, y finalmente que el cómputo global sea de flexión de hombro. Sobre todo se va a activar las fibras superiores y mediales. Y coracobraquial, otro flexor de hombro. Rotadores externos. Vamos a tener el deltoide, por su ángulo de inserción en el húmero, también va a generar rotación externa. Luego, rotadores externos. Realmente estos músculos, el manguito rotador, que la mayoría son rotadores externos, ahora lo vamos a ver, el manguito rotador son músculos para estabilizar, no son músculos para motorizar. Para eso tenemos el deltoides y realmente es el único músculo que va a poder hacer toda esa flexión y rotación externa al mismo tiempo. En esta infografía, y es que esto está al revés, esto es el supraespinoso y esto es el infraespinoso, esto está mal. El subescapular es el único rotador interno, por lo tanto, los rotadores externos que se van a activar son estos tres. En la plancha estos tres músculos se van a activar que alucinas. Y el subescapular es posible que se active, pero eso lo vamos a ver luego. Estos tres músculos se van a activar muchísimo como rotadores externos. Luego, como antepulsores, vamos a tener el serrato, evidentemente, y el pectoral menor.
Importantísimo, antepulsor puro de hombro. Y también podemos tener el bíceps braquial como antepulsor de hombro, cuando la mano está como punto fijo. En este caso el bíceps no va a participar como antepulsor de hombro en la plancha, pero sí que hay movimientos en los que puede antepulsar. Por ejemplo, si yo tengo esto fijo y tracciono, me va a llevar el hombro hacia adelante. Entonces lo he puesto para que lo aprendáis, para que aprendáis que el bíceps también puede antepulsar el hombro, pero que si fijo el hombro y tiro del brazo, no está antepulsando nada, aunque el movimiento sea hacer esto. Esto es lo que hace el bíceps, ¿no? Bueno, en realidad haría esto. Lo he puesto para que lo aprendáis, pero en la plancha no es un antepulsor de hombro. Y luego, campaneo externo de la plancha, pues esto lo va a hacer el trapecio, la porción superior sobre todo, ¿vale? Aquí si trazamos las líneas, pues necesitamos que el trapecio tire hacia arriba, y ahora lo vamos a ver en el vídeo de Valentín. Y luego también vamos a tener el serrato, porque el serrato, por cómo se inserta, va a rotar hacia afuera la escápula. Y luego, por último, los sinergistas y estabilizadores. Pues ahora lo vamos a ver en el vídeo, pero vamos a ver en el vídeo que el tríceps, sobre todo la cabeza lateral del tríceps, a ver, la movida es que la cabeza larga del tríceps, es decir, esta, sí que hace extensión. Por lo tanto, esta palanca no se puede dar en la plancha porque sería antagonista, sería lo contrario. Entonces, esta cabeza queda inhibida. Pero la cabeza lateral sí que se contrae y lo vamos a ver en las planchas de Valentín. ¿Para qué? Para bloquear el codo. Bloquea el codo, o sea, es decir, el tríceps va a bloquear el codo y luego el resto de flexores de hombro lo que van a hacer es flexionar el hombro con el codo bloqueado, pero la cabeza lateral sí que se contrae. Si os fijáis, muchos calisténicos que tienen muy buenas planchas tienen muy buenas cabezas laterales, cosa que en el gimnasio no ocurre tanto así. En el gimnasio muchas personas tienen muy buenas cabezas largas. Sin más, es algo que me he fijado, pero es una correlación, tampoco, porque hagas calistenia tampoco tiene por qué ser, ¿no? Como estabilizador vamos a tener el redondo mayor, que es un... A ver, chavales, estoy editando ya el vídeo y me he dado cuenta de que no he explicado muy bien por qué el redondo mayor es un sinergista de la plancha. Dos cosas muy rapiditas. Lo vamos a ver en el vídeo. Es evidente que este músculo se contrae. Ahora, tenemos que entender por qué se contrae. Aparentemente, este músculo es un extensor de hombro, que sería lo antagónico a la plancha, y encima es un rotador interno de húmero, por lo tanto, también sería antagonista a lo que está pasando. Entonces, ¿cómo es posible que este músculo también se contraiga? Porque es también un músculo que realiza campaneo externo de escápula, cuando el húmero está fijo. En la plancha, como es un movimiento isométrico y el húmero está fijo, este músculo puede traccionar del húmero juntando la escápula, entonces abre la escápula hacia afuera. Es por eso que este músculo se contrae, por lo tanto, no es un estabilizador, porque no es un músculo que se va a encargar de fijar la articulación, no va a pasar como con el subescapular. El subescapular es un puro rotador interno, entonces podríamos decir, ¿y por qué el subescapular, si es un rotador interno, se contrae? O yo creo que se contrae, porque no lo podemos tocar, no tenemos pruebas. Yo pienso que seguramente sí que se contraiga y es porque va a actuar como un estabilizador. Como estabilizador sí que se va a contraer porque va a intentar fijar, aunque sea un movimiento que va en contra de las fuerzas que están generando otros músculos, simplemente va a cancelar algunas fuerzas de rotación externa y hacia adentro va a bloquear la articulación. Y ya está, y así estabiliza la articulación. Pero este músculo me cuesta creer que esté actuando como un estabilizador. Yo pienso que se está contrayendo como un sinergista del campaneo externo de la escápula. Esa es mi hipótesis de por qué este músculo se contrae, porque como luego vamos a ver en el vídeo, es evidente que este músculo está contraído. Y aquí vamos a ir al vídeo. Aquí vemos el deltoides súper activado. Si os fijáis todo lo que hemos dicho, aquí tenemos el redondo mayor, aquí tenemos el trapecio como está súper activado, la cabeza lateral del tríceps súper activada, los bíceps súper activados, la cabeza posterior o la parte posterior del deltoides inhibida, no se contrae, el dorsal inhibido, el serrato contraído. Y yo con lo que más tenía... Mira, aquí veis el serrato, ¿no? Habéis visto el serrato cómo está de contraído. Aquí se ha visto perfectamente. Cuando tira el press, esto es un serrato que está a punto de explotar o súper eficiente, ¿no? Yo con el músculo que más dudas tenía, aquí veis como la parte posterior del deltoides está realmente inhibida. Con lo que más dudas he tenido ha sido con este músculo. Pero es que lo vemos que está contraído. Lo que pasa es que hay algunos momentos en los que no se contrae, se descontrae, no se contrae. Eso es porque es un rotador interno. Si veis todos los vídeos de este señor, si veis todo lo que hace este tío, todas sus planchas, os vais a fijar que todo lo que os he dicho en este vídeo es verdad.
Así que nada, chavales, esto ha sido todo, toda la anatomía y la activación de la plancha. Ahora nos quedaría el segundo vídeo, que solamente lo voy a subir si este vídeo tiene muchísimo apoyo. Ha sido un vídeo súper largo, creo que ha sido un vídeo de 1 hora, llevo 1 hora hablando. Ya os digo que si queremos explicar estas cosas que son súper complejas, o sea, no podemos explicar en 10 minutos la biomecánica de la plancha como alguno ha hecho en YouTube. Si queremos aprender realmente esto, tenemos que hacer vídeos profundos, y profundizar significa lo que acabamos de hacer. Te voy a dejar en el primer link el foro público de Atletella y te voy a dejar la oportunidad de que me dejes un like, apoya el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.